con las buenas tardes para todos y bienvenidos a esta charla de temas de Ericsson. Mi nombre, como vieron ahí, es Andrés Quintero. Yo soy el representante de Ericsson en Colombia, soy el Country Manager y me acompañan mis dos compañeras aquí para poderles contar un poco de manera tal vez didáctica de los temas de Ericsson. No sé qué tanto saben de Ericsson, 2 minuticos simplemente. Ericsson es una empresa, es de los principales proveedores de soluciones de tecnología y comunicaciones en el mundo. Es una empresa sueca, es una empresa que está en más de 180 países en el mundo. Es una empresa que tiene, en Colombia llevamos más de 125 años. Entonces, cuando les cuento que yo llevo 31, pareciera que es poquito. Es una empresa que arrancó por allá en 1896, enviando los primeros 50 teléfonos a ETV en su momento para arrancar las telecomunicaciones en Colombia. O sea que somos protagonistas realmente en la industria de las telecomunicaciones hace mucho tiempo. Hoy en día nos dedicamos básicamente, tenemos tres grandes mundos en Ericsson. Uno es el mundo de la infraestructura de telefonía móvil. A veces tratan de relacionar a Ericsson con los teléfonos de Ericsson. Ericsson en su momento, cuando desarrolló la tecnología y la infraestructura de telecomunicaciones, desarrolló teléfonos. Tal vez recuerden los teléfonos cuadraditos. Es más, en la telefonía fija, los teléfonos negros, los grises, que se caían al piso, llegaban los niños, se los pisaban, se paraban encima del teléfono y el teléfono seguía funcionando. Uno lo levantaba y seguía con todo el teléfono. Pero Ericsson, digamos, hoy en día se enfoca básicamente en la infraestructura, tanto de telecomunicaciones como en la parte digital, y también hacemos operación y mantenimiento de redes en Colombia. Ese es básicamente Ericsson en el mundo. Ericsson Colombia tiene alrededor de unos 450 empleados y, como les digo, llevamos una historia bastante larga en este país. Vamos a dividir esta presentación en dos partes fundamentales. Uno, les voy a contar un poquitico lo que es el Ericsson Mobility Report. Es un reporte que hace Ericsson, lo saca cada 6 meses y ya llevamos casi como 11 años, o sea, hemos sacado 22 reportes. Son bienvenidos para que los miren, por favor, en nuestra página. Ahí está el Mobility Report, si no, mi colega Adriana se los hace llegar. Pero es un reporte bastante completo que sacamos cada 6 meses con las tendencias de las telecomunicaciones, con las tendencias de telefonía móvil celular, y es un reporte que nos dice bastantes cosas. Básicamente proporciona proyecciones y análisis líderes en la industria móvil con las últimas tendencias, como les decía, en suscripciones, tráfico de datos móviles y cobertura en la población. Entonces, lo que voy a hacer aquí, espero no aburrirlos mucho, vamos a hablar un poquito de cifras, que son cifras que dan una idea de cómo ve Ericsson el futuro y digamos en qué industria estamos nosotros trabajando hoy en día. Adelante, por favor, Adri. Entonces, la evolución y crecimiento de las suscripciones móviles 5G. Empecemos con la primera laminita, Adri, por favor, que es una lámina muy diciente. Las suscripciones móviles de 5G, esto es lo que predice Ericsson y lo que ve con sus estudios, superarán el billón de suscriptores en el 2022. Suena bastante, ¿verdad? Ya más o menos van 670 millones de suscriptores a nivel mundial. Y esto es una forma de demostrar lo rápido que el mundo está, digamos, aceptando y recibiendo la tecnología 5G. Todavía en Colombia nos falta un tiempito, viene un nuevo gobierno, viene un nuevo proceso de planeación, seguramente el próximo año se va a hacer el nuevo espectro, y yo pensaría, como Ericsson pensamos, que a final del 2023, por ejemplo, inicios del 2024, esperamos estar ya desplegando infraestructura de 5G. Este gráfico, los colorcitos, básicamente el naranja es 5G, el verde es LTE, el morado es 3G y el azul es 2G. Entonces miren que, por ejemplo, aquí algo interesante, hacia el final del 2027 todavía se ve tecnología de 2G, 3G, aunque hoy en día el interés de los operadores a nivel mundial es apagar lo más rápido que se pueda las tecnologías 2G y 3G, porque eso tiene un costo grandísimo. Lo que pasa es que uno mira en Colombia, por ejemplo, la tecnología 2G, y ustedes han visto todos los datáfonos en los restaurantes, todavía los taxistas, una cantidad de teléfonos que hay en el mercado están conectados por 2G. Y es muy difícil, digamos, que el usuario
pague el cambio, porque los teléfonos en tecnologías nuevas son un poco más caros, entonces mantienen el tráfico que se cursa por esas redes de OSI. Vamos adelante. Un poco la misma gráfica, pero con algunos datos adicionales que aparecen en Ericsson Mobility Report. Se está hablando de que se está viendo en la bola de cristal soportada con todos los estudios que hacemos 2027, 9.100 millones de suscriptores móviles en el mundo. Aquí más o menos está repartido por suscripciones móviles, de banda ancha móvil, los smartphones, pero importante esta cifra, 93% en el 2027, la banda ancha móvil representará el 93% de las suscripciones, que eso también es muy importante. Es más, en nuestro país, en muchos casos, donde se llega con cubrimiento móvil, hay personas que tienen acceso al internet como primera vez a través de un teléfono móvil. Entonces, esto habla mucho de las tendencias que tenemos hacia el futuro. Vamos adelante, André, por favor. En América Latina se pronostica 35% de penetración de las suscripciones 5G en el 2027. Este reporte, como ustedes ven, es más bien hasta 5 años, ¿verdad? Entonces aquí simplemente no voy a meter en mucho, porque hay mucha información acá. Está por región, la región subsahara África, Middle East, Norteamérica al final. Y esta que tiene el cuadrito, es un cuadrito donde representa lo que esperamos ver en Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, ustedes saben, el 5G, que es la parte esta naranjada, pues es muy pequeña. Ya hay algunas redes lanzadas en el mundo, en Latinoamérica, hay en Brasil, hay en Chile, en México, pero apenas estamos empezando. Lo que estamos diciendo aquí básicamente es que hacia el 2027, el 35% de todas las suscripciones móviles van a estar en 5G. Entonces esto también de nuevo demuestra la rápida adopción que va a tener la tecnología de 5G a medida que se vaya explicando. Un país que es un ejemplo grande de la rapidez de esto es Corea del Sur. Corea del Sur arrancaron y rápidamente en el primer semestre, apenas la gente entra a 5G, no se baja. Es como cuando uno a veces, me ha puesto ejemplos de que uno se monta a un Ferrari y empieza a correr y ya no quiere bajarse del Ferrari y montarse en un carrito de una tecnología más vieja porque siente el beneficio y la experiencia de usuario que tiene ese carro. Eso también de cómo representa un poco lo que tiene 5G. La infraestructura móvil, obviamente, o la industria de las telecomunicaciones tiene dos mundos grandes, lo que es la infraestructura, las redes, los centros de pensamiento o de control que son el core, la red de acceso que es la transmisión, la torre, las antenas, hasta el usuario final. Y en el usuario final, obviamente, el teléfono. Entonces, como les decía, Ericsson inicialmente fabricaba teléfonos, hoy en día no lo hace, pero también es importantísimo tener una mirada en la industria de cómo se comportan los modelos hoy en día. En este momento hay más de 650 modelos de teléfonos inteligentes 5G, lo que equivale a que hoy en día uno puede más o menos decir que el 50% de todos los tipos de dispositivos son dispositivos 5G disponibles, ¿verdad? Lo que también da una idea de que existe desde el punto de vista del usuario la facilidad ya de poderse conectar con las redes de 5G. Sí, esta es otra cifra importante. Como dije al principio, aquí vamos a mirar básicamente cifras para que ustedes tengan una idea de en qué torre en telecomunicaciones estamos. El tráfico de la red móvil se duplicó en los últimos 2 años y el 40% del tráfico de datos de la red móvil se dio entre el 2021 y el 2022. También son cifras muy importantes que nos dicen el comportamiento y la experiencia del usuario. Es más, se espera que en este transcurso del tiempo más o menos un 60, un 65% del contenido que va a bajar un usuario en las redes móviles va a ser video. Las redes de 5G también tienen, digamos, dos target principales. Uno es el usuario final, o sea que yo con mi teléfono voy a poder bajar aplicaciones mucho más rápidas. La red de 5G puede ser 100 veces más rápida que la 4G. O sea, el usuario como tal, nosotros vamos a ver videos más rápidos,
contenido más rápido, y eso es una parte de lo que va a manejar la red 5G. Pero otra cosa muy importante de 5G, a diferencia del 4G, porque el 4G, digamos, nos ha dado la oportunidad de tener muchas aplicaciones en los teléfonos, y la gente hoy en día se comporta muy diferente, pedir a domicilio, tener interacción con el sector financiero, todo esto ha sido básicamente por el teléfono, por 4G. Pero el 5G va a permitir que existan nuevas empresas y nuevas industrias que utilicen esas redes. Por eso se habla, por ejemplo, de la agricultura digital, por eso se habla de servicios en la salud. Nosotros hemos hecho varios trials en Barcelona. Ustedes en el Mobile World Congress, por ejemplo, hemos demostrado cómo manejar un carro remotamente. Ustedes imaginan la latencia que es la respuesta del carro hacia el instructor, al que va manejando, qué tan rápido es. Tiene que ser súper rápido, porque cuando él toma una decisión, el carro tiene que responder al mismo. O una cirugía, por ejemplo, remota, eso ya no es de Hollywood ni de cosas raras, es que un médico la hace y tiene que responder el robot que está en el paciente rapidísimo, porque si no comete un error. Esas industrias, esos negocios, esos nuevos ingresos para los operadores es lo que se verá en el futuro, porque la tecnología 4G eso es lo que va a permitir. Por eso es que se habla de que en el último año 40% ha crecido el tráfico de datos en las redes móviles. Otro tema importante, por ejemplo, otra cifra, 34 gigas. Se espera que el uso de datos mensuales por medios en Latinoamérica alcance alrededor de 34 gigas el 2027. Hoy en día, un usuario en promedio puede estar por ahí en 7, 8 gigas de consumo de datos mensuales. Es más, hay muchos casos en que los operadores, por ejemplo, dicen datos ilimitados para todo el mundo, y compra datos ilimitados. Uno va a ver el comportamiento del usuario, y no es que utilice datos ilimitados todo el día, a no ser de que ponga una película, por ejemplo, de Netflix o de cualquier proveedor a bajar día y noche, y pues hay un consumo impresionante. Pero el consumo del usuario, en promedio, estamos en como en 8 gigas. Pero esto da una idea de que 34 gigas, aquí está, Latinoamérica, 8 gigas, 2027, 34 gigas, un crecimiento del 28%. ¿Cómo lo va a hacer? Gran parte va a provenir de video, que es el comportamiento del usuario que más hoy en día empuja al crecimiento de datos. Más números, espero no cansarnos mucho con los números, pero de eso se trata básicamente este reporte que saca Ericsson semestralmente, pero que también es muy diciente. Arriba, básicamente en el color morado, están los números a nivel mundial. Hoy en día existen más o menos unas 214 redes comerciales en el mundo de 5G. Ericsson tiene alrededor de unas 125 redes 5G comerciales en el mundo. O sea, hoy en día más o menos podemos decir, llegamos al 55, 60%, 50% de lo que es las redes comerciales. Existe a nivel mundial más o menos unos 55 países que ya tenemos acuerdos comerciales. Tenemos 12 redes en este momento en vivo del tipo standalone, 57 redes comerciales en FWA. FWA es el Fixed Wireless Access. El Fixed Wireless Access es una tecnología fundamental que nos permite cerrar la brecha digital, y es una opción a tener la fibra óptica. Ya hay países que han desplegado FWA y permite acercarse más fácil al usuario sin tener la fibra óptica. Y finalmente, esto es un dato importantísimo, 8 millones de radios listos para 5G. ¿Qué quiere decir eso? Eso es bastante importante. Todo lo que estamos hoy en día desplegando en la red de 4G se puede llevar a 5G por una activación de software, y podemos hacer un cubrimiento de 5G. Vale, entonces eso es un poco el Mobility Report de entrada. Le doy la palabra a mi colega para que tú continúes con los casos de usos e industrias conectadas. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos, qué bien estar aquí. Les voy a platicar un poquito de los casos de uso, pero principalmente cómo esto empata en la regulación y en las políticas públicas, y nos vamos a centrar un poco en una visión global y lo vamos a aterrizar poco a poco en la agenda que puede aplicar
el nuevo gobierno para su estrategia digital en los futuros años. Como ustedes ya se dieron cuenta, y como bien lo dijo Andrés, el futuro se ve hiperconectado. Ya no se concibe una persona, una ciudad, un país sin conectividad, pero una conectividad de alta calidad. Entonces, para lograr esta conectividad de alta calidad, se necesita que obviamente los países vayan transitando hacia las nuevas tecnologías, como lo es la tecnología de 5G. No sé, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, hacen home office? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en su casa tienen internet? A ver, alcen la mano. Ok. Resulta que Ericsson ve 3 elementos que van a dar forma al futuro. Uno de ellos es la sociedad, el otro es la geopolítica y el otro obviamente es la tecnología y cómo empatan en el ecosistema tecnológico para el futuro. Como lo pueden ver aquí, para 2030 lo que se visualiza es que solo una de cada 10 conexiones va a ser entre humanos. Es decir, las demás conexiones que se van a tener hacia el 2030 va a ser machine to machine. Y esto se debe porque según el estudio de 5G for Business de Ericsson, que lo pueden consultar en nuestra página, todos los estudios que les mencionemos los pueden consultar en nuestra página, nos dice y establece que 10 sectores van a tener un alto impacto tecnológico. Va a haber una transformación de la sociedad, una transformación que va a ser total y absolutamente transversal en 10 sectores que ya bien lo mencionaba Andrés, es el sector automotriz, la agricultura, la manufactura, el sector salud, las ciudades inteligentes. Vamos a poder tener ciudades en lo que llamamos el Smart City. Y bueno, obviamente se espera que el gobierno haga esta transición hacia un gobierno total y absolutamente electrónico, con servicios públicos de primera calidad. El transporte público, obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente que se está dando con bastante intensidad? ¿Qué ven los chicos hoy en día? Plataformas, TikTok, YouTube, Netflix, los over the tops ya están. Entonces el entretenimiento, los videojuegos, la realidad aumentada, la parte del metaverso se va a ver altamente impactada por el tema de la industria 4.0. La industria 4.0 tiene, por ejemplo, se prevé que haya 3.8 billones de dólares en ingresos por esta digitalización. Para todas estos números son números que son muy prospectivos porque son hacia el 2030. El IoT, sabemos que, como bien lo mencionó Andrés, la 5G tiene una menor latencia, tiene una alta velocidad. La latencia en la que se recibe la información es mínima, no hay ese delay. Entonces el IoT va a ser fuertemente desplegado, ¿no? Vamos a tener un despliegue de IoT que también va a impactar en la industria 4.0. ¿Y de qué manera impacta? Pues tenemos más elementos hiperconectados y conectados a la industria. En ese sentido, obviamente, la parte social va a ir migrando. La sociedad, uno de nuestros grandes elementos que dan forma a nuestro futuro, es que la sociedad también busca otras formas de trabajo. Y entonces el IoT, la manufactura y toda la industria 4.0 se ve impactada también por la inteligencia artificial, porque muchos de estos sensores van a poder suplir cierta mano de obra, ¿no? Y bueno, para 2030 habrá más de 4.700 de módulos inalámbricos de IoT en plantas de fábricas inteligentes. Se va a ver en este futuro, hacia el 2030, va a haber una reconfiguración laboral. No sé si hayan escuchado de la gran renuncia. Los jóvenes, las nuevas generaciones, ya no quieren estar metidos en una oficina. Esta nueva
ola que se llama nómadas digitales. Comienza a surgir la era de los nómadas digitales y todas estas puestos estratégicos de trabajo se ven suplidos por dispositivos y fábricas inteligentes, módulos inteligentes que van a reconfigurar nuestra economía también. El siguiente, por favor. Bueno, todo esto pues obviamente tiene diversos beneficios. Se prospecta hasta un crecimiento de la tecnología que puede reducir las emisiones. No sé si ustedes lo sepan, pero el sector tecnológico es el sector de los que más contaminan por las fuertes emisiones de carbono. Entonces, si el sector tecnológico es de los que más contaminan, hay que poner atención en ese rubro. Y justamente Ericsson tiene una meta de ser net zero para 2030, es decir, cero emisiones de carbono para 2030, cambiar su proceso su proceso en sus productos que vayan dirigidos hacia la sustentabilidad. Porque en este tema de globalización vamos a pasar de el cambio climático, que sea un cuestionamiento, allá a un problema real de la polución que va a haber también por todos estos cambios. Entonces, si tenemos que el sector tecnológico es de los que más contaminan en el mundo, entonces también el sector tecnológico tenemos que poner atención en eso y redirigir nuestros esfuerzos. Por eso es que los beneficios, grandes beneficios de la industria 4.0 es que tiene un ahorro hasta del 15% en sus procesos, y para el 2030 este es el número que se espera. También, como va a haber esta reconfiguración laboral, se espera prevenir hasta 1000 muertes. Esto es el menos del 10% y 44,000 lesiones. Sabemos que el proceso de las empresas y de la industria se ve altamente afectado por la seguridad de los trabajadores, por las incidencias que llegan a suceder dentro de las empresas y de la manufactura, de la minería. Por ejemplo, en minería hay un fuerte impacto para monitoreo, para hacer que todo el proceso minero se vea optimizado, y obviamente también para la seguridad de los trabajadores. En México recientemente hubo un caso en donde 10 trabajadores se quedaron adentro de una mina y al final no los pudieron rescatar. Entonces, estos sucesos son los que se van a evitar con todos los beneficios que viene la industria 4.0, ¿no? Parte de eso es contribuir al ecosistema que sea menos contaminante, pero también es parte de contribuir a la seguridad, a reconfigurar esta economía y a dar mayor beneficio a las empresas. La implementación también de la industria 4.0 actualmente puede ser también en puertos. Ericsson tiene ya redes de 5G en el sector minero, y eso ha provocado grandes cambios, grandes beneficios, ahorros, poder estar monitoreando en tiempo real, no necesariamente arriesgar a las personas, y esto se ha convertido en grandes beneficios. Ahora lo que se está visualizando hacia el futuro es ver cómo estas redes privadas van a estar operando y que parte de los espectros se pueda dar uso secundario, o ver cómo se va a reconfigurar en temas de espectro. Pero ya hay casos, ya hay redes privadas en temas de minería y puertos. Vamos a tocar un tema muy interesante. Justamente hoy el presidente en su discurso comentó que uno de los objetivos era llevar conectividad a las zonas menos atendidas, porque no bastaba con llevar la conectividad, también lo comentó. Dijo que era importante dar las herramientas necesarias para que puedan explotar esta conectividad y no quedaran rezagados. Aquí Ericsson tiene una solución altamente efectiva que se llama Fixed Wireless Access. Es el acceso fijo inalámbrico. Este acceso fijo inalámbrico es móvil, obviamente, es un acceso que se da por medio de la red móvil,
que no necesita infraestructura y que puede combinarse con la fibra, puede utilizar la fibra de la que tanto también habla el presidente. Entonces es una solución complementaria para llegar a las ciudades y poder cerrar la brecha digital. Y esta cita nos parece muy interesante porque viene de la OCDE y dice: la brecha digital es la brecha que se forma entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas. Lo pueden leer lo demás, pero en conclusión, no solo hay una brecha geográfica, sino también se incrementa la brecha cuando no tienes las habilidades para explotar el Internet. ¿Cuántas veces hemos visto que hay adultos mayores que tienen el Internet en casa ahora con la pandemia? No sé si les pasó, que hubo un salto, dicen que evolucionamos 7 años más con la pandemia en temas de adquisición de habilidades digitales, porque las personas que no compraban en línea, las personas que no podían o que les daba miedo hacer una transacción por temas de seguridad, comenzaron a hacerlo. Mucha gente comenzó a pedir el súper a casa, mucha gente pedía comida y era gente que no tocaba un teléfono. Entonces, si bien hicimos un salto tecnológico de más de 7 años, también hubo un retroceso, porque hubo gente que no pudo tener acceso a la conectividad y hubieron niños que no pudieron estudiar, hubieron chicos que no pudieron seguir con la escuela, que no tenían en sus casas o en zonas muy rurales el acceso a la conectividad. Entonces, eso nos habla de una necesidad social por reconfigurar la estrategia digital en los países, ¿no? Nos habla de una estrategia de cómo podemos hacer más asequibles la tecnología para que no solo la adopten, no solo la compren, sino se la apropien y puedan usarla para algún beneficio. En América Latina, el 32% de la población, y es un número bien alto, el 32% de la población carece de acceso a Internet. Y esta cifra, pues grábensela, escríbanla, transmítanla, porque es muy importante que tomemos acciones y que los gobiernos comiencen a tomar acciones para cerrar esta brecha de acceso, ¿no? Y esto puede ser posible con esta tecnología también. 1 de cada 3 habitantes tiene acceso limitado o nulo. Es decir, llega la señal, pero no es suficiente para aguantar a 3, 4 personas en casa trabajando. No sé cuántas personas de aquí tengan hijos, pero si estás trabajando y tu hijo se conecta y luego quieres tomar una junta, la red no lo aguanta. Entonces, y esto, no sé si les ha pasado, ¿no? Que, oye, ya se me cayó la red, ¿no? O la junta que te friseas. Bueno, pues es esto, al final la red no lo va a soportar. Y de los hogares, estos datos son muy interesantes, 33% de los hogares urbanos y 77% de los hogares rurales no están conectados. O sea, el 77% de los hogares rurales no están conectados. Significa que tenemos un gran reto por delante. Y el reto es que nadie se quede sin Internet, ¿no? Según la ONU, el tener acceso a Internet es un derecho humano. Entonces no podemos privar de sus derechos a las personas. El siguiente, por favor. En estos datos también, ya les comenté, muchos niños se quedaron sin estudiar, pero ¿qué pasaría si comenzamos a conectar a las escuelas de nuestra región? Nuestro PIB, el aumento de PIB puede aumentar hasta el 20%, haciendo que todos estos niños que no tienen acceso, esta parte de la población, estudie y adquiera habilidades digitales. Podemos lograr un crecimiento del PIB del 20%. Es muy importante tomar esto seriamente para conectar a las escuelas y a los niños, porque al final son nuestras futuras generaciones. Entonces, si no nos preocupamos por conectar a las futuras generaciones, que estudien, que tengan este entrenamiento, pues la economía también se va a ver impactada. Todas las acciones que tomemos hoy para hacer frente a los retos tecnológicos nos van a impactar en un futuro en la economía.
El FWA, entonces, es esta tecnología que nos permite llegar a los lugares que por la orografía no se puede acceder, que nos permite llegar a estas poblaciones alejadas, tiene grandes beneficios. Y la primera es que nos da movilidad. No necesitas estar conectado o la persona no necesita conectarse a una red Wi-Fi, entonces puede tener movilidad en toda el área donde exista esta red, este acceso, va a haber un beneficio de movilidad. Es estable, ¿no? Tiene la tecnología 5G, es bastante estable, por lo cual pues van a ustedes a sentir que tienen la calidad de una red LTE sin problema, ¿no? La latencia no es grande, entonces eso va a beneficiar. La calidad obviamente va a ser buena porque es una calidad tipo LTE, 5G LTE, y es especialmente eficaz para proporcionar soluciones a la cobertura tradicional. Tradicionalmente se ha pensado en que solo los satélites pueden llegar a las zonas rurales muy alejadas, porque el satélite tiene una huella amplia, ¿no? Y no necesitas de infraestructura para llegar acá tienen la parte de la selva, toda esta zona donde es difícil el acceso, donde realmente es complejo llegar, pues ahí se puede llegar con estos accesos fijos inalámbricos, el FWA, se puede llegar fácilmente. Tiene 3 ventajas principales frente a la fibra, y realmente no es que sea frente a la fibra, es una tecnología complementaria. Obviamente también puede usar fibra, pero una de las principales ventajas es el time to market, que es el despliegue es mucho más sencillo, es rápido, el tiempo de comercialización es mucho más rápido también, es atractivo financieramente porque ya tienes la infraestructura, solo vas a hacer un enlace. Y pues, ¿qué más? Que es sustentable, que cumple con todas estas normas, que ahorra energía y que obviamente nos da mayores beneficios para hacer obviamente un mundo más sustentable y generar que los operadores que tienen redes puedan dar múltiples servicios. El operador puede diversificar su oferta con el FWA. Este dato es bien interesante porque para 2027 estas conexiones se van a duplicar. Se espera que supere los 100 millones. Aquí ya mi compañero Andrés les dio muchos datos, pero bueno, es otro dato más. Esperamos que para 2027 la conexión de FWA alcance los 110 millones, que es más de la mitad de conexiones en el mundo de FWA. Son números muy interesantes. Y ahora, ya les platiqué de lo que se espera, el futuro, pero ¿qué necesitamos hacer en temas de política pública? ¿Qué necesitamos hacer en temas de regulación para que esto realmente sea posible? El gobierno y la regulación son fundamentales, son elementos claves para transformar países, para transformar ciudades, para transformar continentes, porque todo esto impacta en economías de escala. Es un hecho que la tecnología por sí sola no va a hacer nada. La tecnología puede ser la mejor, puede ser la mejor tecnología, la más barata, la más eficiente, la de mayor calidad, pero si no hay un impulso político correcto, esto no va a ser posible. Necesitamos el respaldo de políticas públicas que sean adecuadas, que sean resilientes, que vayan enfocadas a la inversión. Necesitamos también neutralidad tecnológica, no estarnos peleando ni que el Estado tenga alguna preferencia tecnológica. Necesitamos que todos tecnológicamente puedan colaborar, que sea el mismo partido para todos, que no haya preferencias. El tema de no tener las políticas adecuadas, el no cumplir con una perspectiva regulatoria adecuada,
puede generar muchos problemas en el entorno social y el entorno tecnológico de un país. ¿Por qué? Porque los beneficios ya no son automáticos. Los beneficios tecnológicos se van a diversificar, entonces es importante encaminarnos hacia allá. Y no sé si me ayudas con la siguiente. Esta es mi última lámina, yo sé, es muy pesada, pero el gobierno y la regulación. Hoy en el diálogo que tuvimos en la mañana con el presidente fue muy satisfactorio para nosotros escuchar que hay una sincera preocupación por conectar a los desconectados. Pero conectar a los desconectados lleva un gran compromiso. Se requiere de un compromiso a largo plazo del Estado. Es un compromiso con la competencia, un compromiso con la inversión y un compromiso con la tecnología. Para que esto se pueda dar, tenemos un fenómeno que debe ser sí o sí. Y esto es el costo del espectro radioeléctrico. El costo del espectro radioeléctrico en Colombia es caro y es de los más caros de la región. Entonces, si queremos llevar conectividad y que las empresas estén comprometidas con la sociedad, necesitamos que se reevalúe este costo del espectro. Porque el espectro, al ser caro, y aunque se piense que la empresa paga el costo del espectro, quien lo paga es el usuario. Porque la empresa va a pagar, pero al final todos esos costos de inversión, de infraestructura y tal, son trasladados al servicio del usuario. Al usuario final se le cobra ese costo, de diferentes formas, pero se le cobra. Si pensamos en el espectro radioeléctrico como un tema meramente recaudatorio, estamos imponiendo, obviamente, cargas fiscales extras a los operadores, y eso no promueve la inversión. ¿Qué se requiere para promover la inversión? ¿Qué se requiere para que esto se cumpla, aparte de pensar en reducir el costo del espectro? Necesitamos unas políticas fiscales digitales encaminadas hacia transversalizar la tecnología, dar impulsos a a los otros sectores, al sector automovilístico, al sector agricultura, a la parte de transporte, a salud, para que todos esos sectores de manera transversal adopten la tecnología. Si ellos no tienen los incentivos necesarios o los apoyos necesarios, es difícil que migren a tecnologías de inteligencia artificial porque son costosas. O sea, cambiar una operación de una manufactura no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana. El gobierno tiene que incentivar esos cambios, tiene que incentivar esa inversión. Entonces, la política fiscal digital debe ir hacia impulsar la tecnología, hacia impulsar beneficios fiscales para las industrias, pensar que el sector tecnológico ya no es solo de comunicaciones y del teléfono, pensar en que viene un futuro de coches autónomos, pensar en que la agricultura puede estar monitoreada, pensar en que el sector salud puede tener beneficios grandes si se pasa a la parte tecnológica. Entonces hay que dar los incentivos, importante eso. Y también en el tema de asequibilidad, si nosotros bajamos estos costos, quitamos impuestos a los servicios tecnológicos, es para mí un contrasentido que si se supone que según en la Carta de Derechos de la ONU, el tener acceso a los servicios de telecomunicaciones es un derecho humano, ¿por qué cobran por tener un servicio de tecnología en tu casa? O sea, ¿por qué me cobran por tener un derecho? Pero bueno, esa es otra discusión. Y bueno, enfoquémonos en que también debe promover mercados convergentes, mercados regulatorios que tengan esta neutralidad tecnológica y que promuevan la competencia, que estas políticas públicas que se esperan en un país sean de largo plazo, que no sean políticas públicas o regulaciones para un periodo gubernamental y después se modifiquen.
Necesitamos por eso un compromiso a largo plazo del Estado. Y por último, es importante evaluar la regulación también, que esa política pública no solo se quede en una política de top hasta arriba, sino que también impacte en la regulación, que sea un complemento para modificar y quitar cargas regulatorias que tanto afectan a los principales operadores, a los actores del mercado. Es acá muy importante también hablar que parte de esta estrategia de política pública debe contemplar el despliegue óptimo de infraestructura para poder llegar a las ciudades desconectadas, para poder dar servicio en una población. Hay que hacer una inversión, y esa inversión de infraestructura es muy alta. Entonces, y no solo es muy alta, se enfrenta a muchas barreras en el proceso de despliegue. Entonces es importante también ayudar a las empresas, a los operadores a llegar a las poblaciones, a quitar todas estas barreras que existen en el despliegue de infraestructura. Y bueno, porque si se ponen a pensar, toda la parte de conectividad, la infraestructura es la base que nos va a dar toda la conectividad, la alta conectividad. Y con esto cierro. Las políticas públicas, la regulación es la columna vertebral de una sociedad altamente digitalizada, y es la columna vertebral para poder cerrar las brechas digitales. Hay que enfocar bien los esfuerzos de las políticas públicas, y es importante que se tomen acciones pronto, porque la sociedad ya no nos espera, la sociedad se modifica igual que la tecnología. Muchas gracias. Gracias a todos. No sé si alguno tenga alguna pregunta de los datos que les acabamos de presentar. Claro que sí. Gracias. Mi nombre es Andrés Guerra, de P4S. Y es que veía que nos presentaban que más o menos se espera que para el 2027 haya una utilización, digamos, de 34 gigas por individuo. Mientras que en Norteamérica es de 52, creo que por individuo, es decir, hay una diferencia como del 25% o posiblemente más. La inquietud que me da es que esto se da por una cuestión de servicios que se prestan de manera digital, se da por el asunto de la brecha digital de conectividad, por el tema de habilidades digitales, o cuál sería la razón de esa diferencia de utilización de datos. Sí, sin duda Estados Unidos es un mercado muy grande, ¿no? Estados Unidos sí, creo que ahí está. Sin duda Estados Unidos es un mercado muy grande, pero tocas un punto importante en donde la adquisición de habilidades digitales, el Estado, desafortunadamente acá tenemos problemas grandes, ¿vieron? 34% no está, es la parte de la sociedad de América Latina, o sea, no es Estados Unidos. No hay ese tipo de incentivos. Estados Unidos tiene muchos fondos de cobertura, les da dinero a las empresas para que vayan a la ranchería más alejada. Entonces, obviamente, si tú tienes un gobierno que te está apoyando, que te está cerrando tu brecha digital, pues vas a tener más penetración. Es un tema de cierre de brecha digital y habilidades digitales, pero también un tema de apoyo y de financiación que hace Estados Unidos, que es importantísimo, y que eso permite que obviamente haya más conectividad porque tienen todo cubierto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, en América Latina estamos pensando todavía en cómo terminar o sea, hacer estos cierres de 2G, ¿no? Ya clausurar 2G, porque no sé si hayan visto que luego todavía algunos lugares tienen cobertura 2G, ¿no? Pues cómo apagar el 2G, estamos pensando, ya ni existe eso, no saben qué es. Entonces, nosotros todavía necesitamos evolucionar hacia allá. ¿Alguien más? Ya. Gracias. Hola, ¿qué tal? Eduardo Ramírez, también de P4S. Yo quiero saber si de pronto ustedes tienen laboratorios donde los emprendedores startup del país puedan hacer uso de estas tecnologías para probarlas en sus negocios, sobre todo en temas de agricultura de precisión y temas de control territorial o cosas así, de las nuevas tecnologías. Sí.
Mira, justamente para el año que viene, la expectativa de Ericsson es tener estos Technology Lab y 5G Lab, ¿no? O sea, laboratorios de 5G donde vamos a poder hacer esto. Estamos buscando tener alianzas con la academia principalmente para ver dónde se establecen estratégicamente estos laboratorios. El scope ahorita es en México. Vamos a empezar ahí. La idea es expandirnos en América Latina, pero sí consideramos que es muy importante abrir este espacio para la innovación y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, las pymes, porque a raíz de la pandemia y con esta reestructuración social que les comentaba, hubo un boom de emprendimiento y de innovación y hay que apoyar. La pregunta es, tú hablabas y presentaste la FWA, los accesos fijos inalámbricos, y dices que se complementan con la fibra óptica, que es creo que hoy el tema o la palabreja que está en tendencia hoy por todos estos pasillos. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona ese match entre esas dos tecnologías? Claro que sí. Mira, la fibra óptica nos da la apertura a tener una gran cantidad de datos por ahí, cursando por ahí. Pero definitivamente yo decía, el Fixed Wireless Access es complementario y puede usarse porque es un enlace. Entonces este enlace se conecta donde tú tengas tu radiobase de la fibra óptica y de ahí lo rediriges a la población que tú quieras conectar. Entonces el tema no es tener la fibra óptica, pero el tema es llegar a la cometida, al usuario final. ¿Cómo llegas allá? Entonces es muy difícil que en orografías muy complicadas, muy complejas como la selva, tú puedas meter por ahí y excavar y hacer toda la fibra óptica. Porque si tienes ahí una escuela, la cometida, el punto final, no lo vas a poder cubrir o te va a costar muy caro. Eso es algo que la fibra óptica todavía no es tan asequible para los operadores, sigue teniendo precios muy altos. Entonces, llegar con fibra óptica a escuelas requiere una gran inversión y el retorno de inversión es súper complejo, ¿no? No hay un retorno de inversión. O sea, si tú le dices a un operador que meta fibra óptica para una cobertura rural, va a invertir mucho y su retorno de inversión va a ser muy tardado. Entonces lo que puedes hacer es, desde el punto donde dejan la fibra óptica, la subes al enlace y cubres la ciudad. No te cuesta tanto, haces la inversión y llegas sin necesidad de tender tanta fibra óptica. No sé si me fui muy lejos o... Y ese enlace ya es... Ese enlace ya es 5G, ya tiene tecnología 5G. Lo que tú vas a recibir en medio de la selva sin necesidad de que entre la fibra óptica va a ser tecnología 5G, va a ser menor latencia, ahorro de energía y pues todas las bondades que te da el 5G. Y te puedo complementar que funciona un poco como Wi-Fi, es decir, pero usando la tecnología o la infraestructura de redes móviles. Entonces es lo que Elizabeth decía, no necesitas mandar la fibra, que es costosísima. De hecho se estima que FWA en la mayoría de los casos es hasta 30 o más barato de desplegar en cualquier región, porque pues lo estás haciendo con redes móviles, como si te conectaras desde el celular. Entonces ya lo hemos hecho en varios países. Ahorita estuvimos en Costa Rica justo en un parque nacional. No sé si lo han escuchado, Tortuguero, que queda 5 horas de San José, es lejísimos, y tienen una antena de FWA en la mitad del parque, y las escuelas que nunca hubieran esperado contar con tanta rapidez internet, pues se pueden conectar como si tú lo estuvieras haciendo con el wifi del barrio, pero no es un wifi, estás conectado a 5G o 4G dependiendo del caso. Otra cosa que es importante, y ahorita que les voy a comentar, en el tema del Wi-Fi y FWA. FWA es una red, es parte de la red, por lo tanto, tiene mayor seguridad. Hablando en temas de ciberseguridad, tiene mayor seguridad porque está monitoreada por el operador. En cambio, si tú te conectas en una plaza al Wi-Fi,
pues cualquiera, como es de uso libre, cualquiera lo puede intervenir y eres más, estás sujeto a un tema de ciberseguridad, estás más expuesto. Entonces, si eso lo comparas con una red privada, con un FWA, por ejemplo, de un operador, pues tienes toda esta protección del operador porque la está monitoreando constantemente. Entonces, hablando en términos de seguridad de la información para un usuario, tener acceso a este tipo de red también le va a garantizar que al navegar en internet esté más cuidado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, mi pregunta es, Ericsson está participando en pilotos de redes 5G en Colombia. ¿Cómo son? ¿Qué se sabe? Pues sí, ¿no? Lanzamos apenas O sea, recientemente, hace unos meses, estuvimos con Telefónica, de hecho, con un piloto en Cali. Se hizo una prueba de las tantas pruebas que está haciendo Telefónica en todo el país. Este estaba enfocado a Industria 4.0, entonces era mostrar cómo 5G va a ayudar a conectar a las diferentes industrias, sobre todo un punto tan estratégico para la manufactura como es el de allá. También recientemente trabajamos con DirecTV, un caso de FWA que se hizo en Bogotá. Se hizo su lanzamiento, eso fue hace 3 años alrededor, fue una prueba. Fue uno de los primeros casos de FWA, de hecho, en toda Latinoamérica, pero pues sigue siendo una prueba. Pero en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, pues estamos muy felices que en México finalmente se lanzó 5G este año. Si lo pudieron ver, se lanzó en el mes de febrero, marzo, y fue la primera red comercial en gran escala de Latinoamérica. No teníamos en otro país de gran escala. Luego fue Brasil. Y podemos decir con orgullo que más del 70% de las redes en México son con tecnología Ericsson. Ahora bien, si pudieron ver la semana pasada en Brasil también ya lanzó y hizo un despliegue muy grande, también con Claro, la primera red standalone en toda Latinoamérica la lanzaron hace una semana en Brasil, ¿no? Entonces también tiene parte de tecnología Ericsson. Entonces sí estamos como en los grandes lanzamientos y en las pruebas. Esas son las pruebas que se hicieron en Colombia particularmente. Ojalá que rápido o muy pronto tengamos 5G, pero pues falta. Por favor. Buenas tardes, Elizabeth. El tema de patentes con dispositivos móviles, ¿cómo va? Llegué un poco tarde al tema, pero me gustaría saber, porque creo que tiene todavía algún tema con la marca Apple. Yo sé que es un tema importante acá en Colombia, pero todo este tema ya se ha contestado conforme a derecho, lo están llevando muy bien los abogados externos, así que nosotros no tenemos ningún tema de preocupación y vamos a ver qué se decide conforme a las instancias correctas y legales adecuadas. Pero sí, también creo que podemos complementar porque todos nuestros abogados han hablado con todos ustedes y con todos los medios sobre la situación de Apple. Nosotros, hemos siempre estado abiertos y continuamos estando abiertos a que esto se solucione con diálogo. Aquí el mensaje que nosotros siempre enviamos es que la situación que sucede aquí es la inversión que hay detrás para, por ejemplo, desarrollar 5G. Entonces esta disputa empieza precisamente por eso. Nosotros invertimos más de $5 millones al año en innovación y desarrollo, que es mucho para el desarrollo de patentes. Tenemos muchas patentes. Lo que está en disputa es precisamente el reconocimiento de eso y es explicar un poco al consumidor por qué es importante las patentes para el desarrollo de este tipo de soluciones. Este proceso no solo está en Colombia, está en varios países, sino que avanzó en Colombia y esperamos que se resuelva muy pronto y yo creo que así va a ser. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, no sé, excedimos unos minutos. Muchas gracias por acompañarnos.
Yo creo que ya estamos. Muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, ya nos vemos en la sala porque estamos de vecinos. Gracias. Lo que necesiten. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.